Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida y agradecemos su presencia en esta mesa de conversación que nos brinda el Ministerio de Educación de la provincia. Hoy la Subsecretaría de Educación Inicial y la Coordinación de Jardines Maternales nos convocan a este tramo de la formación Lecturas desde la Cuna con la literatura, que ya tiene resolución ministerial, la 298/23. Este proyecto está destinado a supervisoras, directoras y docentes de nivel inicial de los jardines maternales y jardines de infantes. Y en este marco proponemos un encuentro para hablar de literatura y de la palabra poética en los jardines maternales. Michel Petit dice que pensar en la literatura en las primeras infancias significa hacer posible el acceso a otros mundos sensibles y plenos de significados, para salir del tiempo, del espacio cotidiano y entrar en un mundo más amplio, para abrirse a lo desconocido, transportarse a universos extranjeros, deslizarse en la experiencia de otro u otra. Bueno, esta tarde le queremos, en primer lugar, quiero decirles que la secretaria de Educación, Rosana Sencha, les deja sus saludos y también le vamos a dar la bienvenida a la subsecretaria recién asumida en su rol, Marcela Ramírez, que es compañera e integrante del equipo pedagógico de la subsecretaría y supervisora de educación inicial de la regional sexta. Marcela, buenas tardes, te doy la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, muy bienvenidos a todos y a todas a esta deliciosa formación que compartiremos hoy. Antonia ya presentó este camino que venimos recorriendo desde la subsecretaría. Realmente hoy nos acompañan Angelina, Arnaldo, Analía y colegas que están a cargo de las primeras infancias en el Jardín Maternal número 71 de la ciudad de Rosario. Bueno, es seguir apostando a esto que Antonia nos acaba de contar, a la construcción simbólica, a los mundos simbólicos de las primeras infancias, seguir diciendo que la literatura es el equipamiento por excelencia que no solo, como nos dice Yolanda Reyes, se aprende, digamos, a partir de la incorporación en la escolaridad, sino que desde las propias nanas y desde la panza, digamos, la vamos percibiendo, la vamos sintiendo y nos va constituyendo. Así que de todo eso nos van a hablar, entre tantas otras cosas, estos colegas de lujo que hoy acompañan. Yo agradezco la posibilidad que nos da el Ministerio de Educación, agradezco el inicio del trabajo de este equipo junto a quien hoy es la secretaria de Educación, Rosana Sencha, que bueno, ha sido una precursora en la mirada de estos posicionamientos políticos, educativos para nuestras infancias. Y bueno, vamos a escucharlos a ellos, que son los protagonistas. No, en realidad acá hoy tenemos a él y a ellas, que son los protagonistas de la tarde. Muchas gracias a todas y todos los colegas que se disponen a seguir aprendiendo para ofrecer un proceso de enseñanza, que en esto estamos haciendo fuerte anclaje de calidad en nuestros jardines de infantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcela, por tus palabras. Y bueno, quiero contarles, como les dijo ella, Marcela, que hoy nos acompañan las profesoras y el profesor Arnaldo Arias, Angelina Valdengo y Analia Calafato. Son los profes y son los referentes de alfabetización inicial que forman parte del equipo de la subsecretaría y que llevan adelante la formación en relación a la literatura. También les quería contar, como dijo Marcela, que hoy nos acompañan profesoras del Jardín Maternal número 71 de la ciudad de Rosario, Carolina Lianza y Alcira Fernández, quienes también nos van a compartir y nos van a contar sus experiencias en las salas con los bebés, las niñas y los niños. Y antes de comenzar,
Para hacerlo, y quiero hacerlo rapidito para no demorarnos en esto, pero sí quiero contarles un poco de sus trayectorias. La profesora Ángela Lidia Valdengo es profesora de Lengua y Literatura en la Universidad Nacional del Litoral, postitulada en Literatura Infantil y Juvenil. Es asistente técnico pedagógico en la Subsecretaría de Educación Inicial del Ministerio de la Provincia de Santa Fe, referente jurisdiccional de alfabetización inicial. Se desempeña como docente de los talleres Lengua y Alfabetización Inicial y Narrativa y Cognición, de la licenciatura en Educación en Primeras Infancias en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. Es ponente en diversos congresos, jornadas y encuentros de educación. Ha coordinado talleres, encontrarnos en el susurro del lenguaje y cartografías, experiencias de lecturas y escrituras junto al profesor Arnaldo Arias. Ha publicado en diferentes revistas de divulgación científica artículos referidos a la práctica docente. Es coautora del texto Encontrarnos en el susurro del lenguaje. Arnaldo Gabriel Arias, profesor de educación primaria, desarrolla su actividad profesional en la escuela primaria de la UNL, es especialista en ciencias sociales con mención en currículum y prácticas escolares en contexto por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es asistente técnico pedagógico en la Subsecretaría de Educación Inicial, es referente jurisdiccional de alfabetización inicial, ponente en diversos congresos, jornadas y encuentros de educación. Es coordinador también de los talleres Encontrarnos en el susurro del lenguaje y cartografías. Experiencias de lecturas y escritura junto a la profesora Angelina Valdengo. Ha publicado en diferentes revistas de divulgación científica artículos referidos a las prácticas docentes. Es coautor del texto Encontrarnos en el susurro del lenguaje. Analía Calafato nació y vive en Rosario, provincia de Santa Fe. Es profesora en castellano, literatura y latín y licenciada en pedagogía social, además de sus años en la docencia de nivel secundario y de formación docente. Se ha desempeñado en el área de capacitación y perfeccionamiento docente, especialmente en los campos de la literatura infantil y la alfabetización inicial, en los que ha producido investigaciones y publicaciones varias. Carolina Alianza es profesora de educación inicial, maestra de música. Desde el año 2019 forma parte del equipo de gestión del Jardín Maternal número 71 en función vicedirectora. Y Elcira Fernández es profesora de educación inicial con postítulo en educación maternal y está trabajando en el jardín desde el año 2000, actualmente a cargo de la sección de bebés. Bueno, ahora sí, los dejamos para que empiece esta conversación. Bueno, buenas tardes. Es un gustazo para nosotros estar compartiendo este espacio. El primer espacio que compartimos con algunos de ustedes, con algunas de ustedes, fue el pasado 20 de abril, en que dimos inicio formal a esta formación en lecturas desde la cuna. La parte que nos toca es pensar en la literatura desde la cuna. Y nosotros en aquel momento les proponíamos conversar, sostener conversaciones sobre literatura desde la cuna. Y en ese momento conversamos, en aquel 20 de abril, sobre las prácticas de crianza de las que nos habla María Emilia López. Conversamos sobre La Gran Ocasión, ese bellísimo texto de Graciela Montes, que nos explica cómo la escuela y la escuela infantil, que abarca a los maternales, debe ser parte de esa gran ocasión, en cuanto nos toca desempeñar un papel en la formación de un lector, que es algo que no se hace desde la nada, se hace desde las intervenciones tempranas, conscientes o inconscientes,
desde proporcionar espacios donde la lectura y la lectura de literatura encuentren un lugar. También conversamos respecto del hecho de que los bebés leen. Muchas veces eso se plantea como pregunta, pero ¿cómo? ¿Los bebés leen? Claro que leen, pero estuvimos conversando acerca de cómo lo hacen, de cómo leen, cómo perciben y leen el mundo desde un modo amodal, único, complejo y diverso. Los bebés son grandes buscadores de sentidos. Y también conversamos sobre cómo debemos proporcionar esos espacio-tiempo en donde esos bebés puedan ser buscadores de sentidos. También conversamos sobre el lecturar, esa bella creación de María Emilia López, en que el lecturar une esto de la lectura y también del amar. Y también conversamos sobre la protoliteratura. Esa protoliteratura, esa primera literatura que está formada por las nanas, por las canciones de cuna, esos primeros libros tan perfectos que aunan todos los lenguajes, que aunan la palabra, aunque el bebé, el niño, la niña pequeños no sepan todavía hablar de manera convencional, que unen la música, que unen el tacto, la piel tibia, el sonido del corazón de quien acuna, cercano a esa que es acunado. Y también conversamos sobre lo que significan los nidos de lectura, en ese hermoso material producido también por María Emilia López, es el Ministerio de Educación de la Nación, y esos nidos de lectura pueden ser construidos en las salas del maternal. Y por eso, pensando en todas esas prácticas que suceden en los maternales, vamos a presentarles ahora en las voces de docentes del Jardín Maternal 71 de Rosario algunos ejemplos de cómo pueden sucederse esas escenas de lectura que, como decíamos, decía Angelina, en nuestro primer encuentro presencial, no se trata de anécdotas, se trata de experiencias. Entonces, le cedo la palabra a Carolina Alianza y a Alcira Fernández del Jardín Maternal 71. Bueno, gracias, Analía. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, primero quería poner un poco en contexto cómo están las secciones organizadas en el jardín maternal. La sala de bebés recibe una primera sección con niños de 3 meses a 6 meses, que se llama Lactario 1. Tenemos la sección de Lactario 2, que son los niños de 6 meses a 10 meses, y niños y niñas, por supuesto, y gateadores de 10 meses a 14 meses. Después está la sala de ambuladores, que son los niños y niñas del año de edad que están cursando esa etapa, la sala de 2 y la sala de 3. Eso sería lo que es el primer ciclo en el Jardín 71. Los primeros acercamientos que tenemos y les ofrecemos a las infancias en el maternal, en la sala de bebé, es a través de las nanas, por supuesto, las palabras que le ponemos a todas las acciones que vamos haciendo cotidianamente y estando con ellos. También les acercamos los textos o los cuentos que tienen que ver con un tamaño pequeño,
con cuentos de tela. Por ejemplo, acá tenemos este que tiene textura también, que tiene sonidos. Cuentos con títeres. Acá está este. Que más allá de que algunos tienen una historia o hay una historia para poder contarles a ellos acá dentro del texto, por ahí también podemos crear unas historias cortas, breves para ellos, con también siguiendo el relato, ¿no? de lo que marca el cuento. Generalmente lo hacemos en unas colchonetas, en el piso, con los bebés que ya se pueden sentar porque ya pueden sostener su cabeza y la columna, o sobre almohadones donde ellos pueden estar acostados, o boca abajo, que quizás es la forma en que ellos también se disponen para explorar y para estar ahí en ese momento, y le vamos contando, vamos señalando las imágenes, vamos permitiéndoles, por supuesto, la exploración a ellos también, exploran con la boca, así que por eso también el tema de los cuentos de tela, con colores llamativos, generalmente con imágenes de animales para esta etapa de estos niños que todavía o recién llegan al año. Se los puede ver que pueden señalar las imágenes, ellos algunos las señalan, los que son más grandes, los de 10 meses, 11 meses, o bueno, cuando uno relata una historia y hace un cambio o un tono de voz, o por ejemplo, un gol, uy, porque pum, se cayó, uy, dijo, entonces, bueno, ellos también van imitando los gestos que nosotras las docentes vamos haciendo, y también se puede ver cómo están mirando atentos y siguiendo, ¿no? Esa historia como muy interesados. Halsey, ¿te parece que mostremos un poquito de esas imágenes de lo que son los escenarios en la sala de bebés? Sí, buenísimo, me había olvidado, sí. ¿Se ve? Muy bien. Sí, sí, eso era. Ahí estamos. Ahí. Bueno. ¿Querés contar, Halsey, ahí, esa imagen? Sí, ahí justamente se está mostrando un cuento, una seño que también está haciendo un proyecto de literatura, está en tareas diferentes, tiene un proyecto de literatura y pasa por las salas una vez por la semana, una vez en cada sala, contando cuentos y contando historias para los niños. Y bueno, ahí están, esa es la salita de bebé. Ahí están estos niños son gateadores. Y bueno, acá están explorando con otros objetos y conociendo también el mundo, ¿no? Y viendo y explorando también en salida bebé. Acá ya son gateadores también un poco más grandes. Bueno, acá también en una alfombra interactiva, bueno, también podemos jugar con las onomatopeyas, y justamente acá que se ven
los animales, la vaca, la oveja, bueno, se van contando historias y vamos jugando con las onomatopeyas para que ellos también puedan repetirlas, imitar y, bueno, así van acercándose a la lectura, explorando también. Bien, acá también está un cuento que tiene el títere también, y bueno, también la importancia de la disponibilidad. O sea, no contamos, en bebé no se cuenta el cuento por ahí sentado en una ronda, sino que, bueno, estamos bien acompañándolos a ellos y, bueno, acostados para poder estar cerquita y poder contarles y participar con ellos de este momento. Esto es en la sala de deambuladores, que también están mirando cuentos ya sentados en una alfombra. Esto como también un ambiente que se prepara para el momento de la lectura, con almohadones en una alfombra, puede ser con otros escenarios también, con telas, con luces, con paraguas, y donde, bueno, hay imágenes y uno va contando las historias, creando, también con ellos, preguntando y pudiendo armar con el lenguaje, por supuesto, que tienen a esta edad, pudiendo armar algún relato. En deambuladores ya se puede trabajar con cuentos más grandes, trabajamos de un tamaño mayor, con imágenes más grandes, con cuentos tridimensionales, de esos que es como que sale el dibujo de la página, que les gusta mucho, que sean repetitivos también o acumulativos, que esto les da a ellos mucha anticipación, como que les permite anticipar, y entonces, bueno, se divierten esperando que esa situación que se repite dentro del relato y que los divierte mucho. Y estos también que tengan mucha, algo como que les dé mucha risa, que les da alegría, la repetición de un gesto o de algún sonido, también a esta edad les gusta mucho y lo disfrutan. Bueno, ahí están en el espacio de biblioteca que se está terminando de concretar en el jardín, y están también una salita de 2 con la seño narrando una historia. Ahí ya están, ya son más grandes, se pueden sentar en el piso y pueden estar de otra forma mostrando, y ya ella le está mostrando. Generalmente en estas edades todavía usamos el soporte visual, siempre acompañando el relato o la historia, que a ellos les atrae observar mucho, señalar, y por ahí también si uno va mostrando, ellos señalan y preguntan, ¿no? Como preguntando lo que se está mostrando. Bueno, cuentos de tela en una sala de deambuladores también, que se pueden ofrecer o disponer. Sí. No, sí, este proyecto también fue parte de esta lectura con las familias. Se les da a fin de año el libro, pero previamente se trabaja esto del escenario y cómo preparar ese ritual de lectura. Y una de las mamás nos comparte, junto con su niño, este ritual que hizo para abordar y trabajar con ese libro de tela. Es de la sala de Diambu también este niño. Bueno, acá también una sala de 2, donde están todos sentados en las colchonetas, observando cómo la seño está con un títere, contando la historia y jugando. Ahí lo quieren tocar. También el poder tener acceso a todo eso que se le ofrece también, que esté ahí. Digamos, ellos lo pueden tocar y lo pueden también
explorar y mirar. A los más chicos como más le cuesta, pero bueno, uno le ofrece el cuento, que dan vuelta las páginas, generalmente que son obviamente duras en este principio para que ellos lo puedan manipular mejor. Bueno, ese es en una sala de 2 el espacio para la lectura, digamos. En estas edades se puede, generalmente nosotros también lo hacemos en la ronda inicial, como después de la ronda inicial un momento para contar un cuento importante diariamente, o si no, en el caso de nuestro jardín, cuando vuelven del comedor, ya al rato los papás, al tiempito los papás los vienen a buscar. Entonces, bueno, es como un momento para volver a reunirlos, un momento para estar más en calma. Entonces, ese era el espacio de lectura con las colchonetas, el techo y había una luz de colores que se prendía y acá en el costado están los cuentos al acceso de ellos y ellos pueden elegir, mirar, lo toman ellos, o si no, bueno, también elegíamos un cuento para leerles en ese ratito con ellos, de colores, también muy coloridos, con alguna temática por ahí de colores y con rimas, mucho también un momento para las canciones, para relajar y escuchar más calmas también. Ahí sería el espacio habitado. Y algunos que descansan, claro. Y bueno, y también esto en sala de 2, unos cuentos, los cuentos tradicionales, pero a través de una grabación. Entonces, esos eran los personajes de los cuentos tradicionales que se ponían en ese parlante, y bueno, a medida que iba dando vueltas se contaba la historia. Y ellos muy atentos también, en silencio, escuchando la historia, y por ahí también eligiendo, bueno, el cuento a partir de qué personaje elegir el cuento para escuchar. Y realmente es algo que están muy atentos, o sea, a pesar de que a estas edades la atención es corta, tienen un interés y pueden permanecer escuchando 1 o 2 cuentos seguro. Y esto es parte del trabajo con las familias, con la elaboración de títeres, para también después poder contar historias en el jardín o en la casa. Eso también es hay un proyecto que es por ahí compartir, invitarlos a las familias a compartir una actividad con los niños, y ellos pueden elegir. Generalmente están entre las canciones y en los cuentos, así que traen generalmente el cuento que más le gusta a su hijo, que más lo pide en casa, para, bueno, compartirlo con el resto de los compañeros, y ahí, bueno, van escuchando y van compartiendo los gustos de cada uno. También es una actividad con las familias y los cuentos. Ahí se ve. Compartiendo ese momento y un familiar iba narrando el cuento. Y en esa actividad puntual también se sumaron las nanas. Bueno, acá también los almohadones, esto como los ambientes que se van creando para el momento de mirar cuentos o de escuchar una narración. Eso es importante también por ahí en las edades más grandes, tener una rutina de que, bueno, yo tenía un sombrero, un año tenía un sombrero de goma espuma con un libro pegado, uno de esos de cotillón. Entonces, bueno, cuando yo me ponía el sombrero era el momento del cuento y nos sentábamos sobre la alfombra en un rincón que era el que usábamos para escuchar el cuento, y ahí lo escuchábamos.
o otro año tenía unos lentes de cotillón, porque yo decía que necesitaba los lentes para leer el cuento, así que bueno, también cuando me ponía los lentes, era el momento del cuento. Yo ya, es como ir anticipándoles también ese momento y que ellos también lo empiezan a disfrutar desde ahí. Y bueno, las imágenes, que a partir de donde se pueden contar historias, y también con los más grandes ir elaborándolo también con ellos, ir pudiéndolos acompañar para crear historias y a partir. Rimas. Sí, generalmente lo que tiene que ver con animales y con los objetos cotidianos, que es lo que está más en su interés en estas edades. Y en los más grandes la fantasía también. Bueno, y los paraguas con las imágenes, las miradas, para poder ir conociendo y pudiendo a partir de ahí leer. Estos paraguas generalmente forman parte de una jornada de censo-percepción que se hace con las familias todos los años, que se viene haciendo. A veces traen miradas, a veces traen pinturas, imágenes para observar, siempre con el familiar, digamos. Suele el papá, la mamá hacerle upa y recorrer el interior de los paraguas que traen miradas, pinturas, rimas, poesías, literatura también. Y contra, Caro. Bueno, cuento yo. Dentro de todas las actividades que tienen el jardín también, tenemos actividades que son más a lo macro, digamos, más institucionales, como por ejemplo el montaje de obras de títere o de teatro. Y acá participan todos, desde los bebés hasta los de 5 como espectadores. Ahí pueden ver el bebé en la mecedora, también atento a lo que sucede en el frente, digamos. Ellos lo suelen disfrutar mucho y realmente es notable la atención de los más pequeños y el tiempo de atención que permanece durante casi todo el espectáculo sería. Sí, y se tienen en cuenta que los tiempos de duración de estos espectáculos son más breves que los habituales, considerando las diferentes edades, ¿no? Sí, claro, así. como que se van adaptando para lo que es primer ciclo, que para cuando los espectadores son los de segundo ciclo, que se puede extender un poquito más. Eso era con animalitos también. Claro. Acá fue también dentro del marco de un festejo de los jardines, nos llamó la atención, quisimos mostrar esta foto por la atención de ese bebé, Aupa de la Seño, tan atento a lo que sucede, digamos. Sí, como esto de tener, transcurrir desde sala de bebés hasta, por ejemplo, una sala de 4 o una sala de 5, y donde se hace todo ese acercamiento con la lectura, con las palabras, como ellos ya van pudiendo están como con más conocimiento de todo eso, eso es más familiar y pueden estar más atentos porque ya están con todo como un aprendizaje y un contacto desde bien temprano, digamos, con todo lo que tiene que ver con la lectura. Y ahí también. También una salita de 2. De 2. Bueno, y esta imagen básicamente es sobre una propuesta que se hizo el año pasado, también dentro de esa jornada, que se trabajó con luces y sonidos a modo de ambientar un espacio, y bueno, y se trabajó con las familias también, toda esa sensibilización. No sé si querés agregar algo más de esa jornada. No, son jornadas que son muy importantes y muy enriquecedoras para las familias también, y porque, bueno, ven cómo tienen el contacto, cómo es el acercamiento a todo lo que trabajamos y a esto de sensibilizar y de cómo vamos llevándolos a ellos hacia el aprendizaje, hacia el contacto con lo sensible, con el lenguaje, con las palabras, con el arte. Con todo, sí, lo que conlleva el aprendizaje. Bueno, hasta ahí el video. Eso es más o menos como trabajamos en el jardín.
Sí, nosotros también, y acá voy a hacer una acotación más, es muy importante sobre todo el primer ciclo, todo el trabajo que se hace conjuntamente con las familias, porque sin el acompañamiento y el trabajo mancomunado con ellos hay experiencias que serían diferentes, digamos. Se trabaja todo lo que es la crianza, desde la alimentación, el sueño, como todo este acompañamiento literario o de recorrido de objetos que uno puede hacer en el jardín, digamos, desde las canciones de cuna. Muchas propuestas salen a las familias para invitar a las familias y convocarlas, porque es el modo también de continuar con ese recorrido lector en casa. Muchas gracias, Carolina y Alcira, por favor. No, de nada. por traernos esta experiencia, esto que Anne-Marie Chartier, una filósofa francesa, denomina seres ordinarios, esto que pasa en la práctica y que solamente se conoce si quienes están allí deciden contarla, ponerla en palabras. Voy a abrir este momento con un texto de Juarros, Roberto Juarros, que dice así: cuando un lenguaje se extravía en otro lenguaje, cada palabra o signo clausura su lugar, lo disimula, como si alguien cerrara su casa para que nadie la ocupe o despoje mientras dure su ausencia. Pero ningún signo o palabra vuelve nunca a su sitio. Cuando un lenguaje se extravía en otro, también el otro se pierde en el primero. Tal vez por eso, cada palabra o signo debe volver a nacer constantemente en otra parte. El lugar de una palabra es siempre otro. Este texto es de poesía vertical. ¿De dónde si no? Roberto Juarros, que siempre nos da una mano para relacionar práctica, como la que acaban de contar las colegas, literatura, como la que acabamos de escuchar, y marco teórico. Y para ello les vamos a ofrecer a tres voces, con Analía y Angelina, un texto de Graciela Montes, de La Frontera Indómita. Dentro de La Frontera Indómita les vamos a contar una nuez que es y no es. El primer momento de esta experiencia, que así como han contado las colegas, es una experiencia en sala de 3 años en un jardín de infantes. Sucedió en ocasión de mi visita, dice Graciela Montes, a un jardín de infantes. La maestra me había invitado pensando que los escuchadores de cuentos, y sus alumnos al parecer eran especialmente ávidos, podía interesarles conocer a una persona cuyo oficio era precisamente el de fabricarlos. Cuando los tuve delante, eran extraordinariamente pequeños, una salita de 3 años, pensé que solo podíamos encontrarnos en el contar. Y, un poco con la idea de que experimentáramos juntos esa fabricación de historias, les propuse que construyéramos un relato entre todos. Aceptaron con entusiasmo. Sugerí entonces empezar por una nuez. Había una vez una nuez. Así empezaba el cuento. A partir de ahí, ellos siguieron arrojando con la mayor naturalidad todo tipo de delirios. Yo me limitaba a elegir los que me parecían más llenos de posibilidades narrativas e hilarlos someramente en el lenguaje. Finalmente, resultó una nuez que estaba llena de agua en lugar de estar llena de nuez. En el medio del agua, una isla. En la isla, un señor. El momento dramático no tardó en llegar. Alguien rompe la nuez, el agua se derrama, el isleño queda sin protección, y luego los rescates, que surgían simultáneamente desde un montón de cuenteros a la vez, y que eran, en general, de este tipo. Yo me lo llevé a mi casa. Yo tengo una tacita que puede servir para que viva el señor. Yo lo pongo en otra nuez, y así, muchos más. Cuando el desorden que iba en aumento junto con el entusiasmo llegó a su punto más alto, dimos por terminado el cuento con uno de los finales que más adeptos tuvo. Estaban muy contentos, y más contentos se pusieron cuando la maestra les dijo que ya podían salir al arenero a jugar. Mientras los demás salían, una niña,
una niñita muy seria, que había participado poco, pero había seguido con gran atención todo lo que se había ido diciendo, se me acercó y en voz baja, casi como quien pide que se lo haga partícipe de un secreto, me preguntó: ¿y dónde se consiguen de esas nuez? Una pregunta extraordinaria. ¿Dónde se consiguen de esas nuez? Ese extraño error de concordancia, nuez en lugar de nueces, me remitía a no es. Y entonces de lleno a la cuestión de la ilusión. Una pregunta grave y llena de sentidos. Significaba el mejor remate a lo que había sucedido en ese cuarto de hora. Me colocaba de golpe y con toda sencillez en el centro de la cuestión de la ficción y las excursiones a la ficción, ese delicado proceso por el cual se aprende a entrar y salir de los mundos imaginarios. Ahí hacemos un alto, levantamos la cabeza, diría Barthes, y les proponemos pensar qué podemos decir de esta primera escena. Una escena en la que a Graciela Montes la invitan para leer cuentos tal vez, o para que conocieran a alguien que los escribe, y de repente se convierte en un taller de lectura y escritura. Abrimos el juego entonces y les proponemos pensar cómo es que ha sucedido esta práctica. Pensemos, por ejemplo, que aquí estudiantes de 3 años, cercano a lo que acaban de contar las colegas, 3 años que han decidido participar del juego, animarse a tomar la palabra, aceptan la invitación y van construyendo la práctica, y la van construyendo y la van guionando sobre la marcha, podríamos decir. Y en ese guión, como si fuera una película, van construyendo, y van construyendo colectivamente. No es una sola estudiante, un solo estudiante, una niña, un niño, es todo el grupo. Es una participación colectiva, una comunidad de lectura y escritura en este caso. Entonces, en esa construcción de lectura, para poder ir diciendo qué se le ocurre a cada uno y a cada una, se pone en juego la textoteca interna. Todas aquellas lecturas, todas aquellas experiencias que son parte de nuestra vida, de nuestra biografía, de nuestras experiencias. Lo que hemos escuchado, las nanas, las canciones, lo que hemos visto, porque incluso también hay imágenes en nuestra experiencia cotidiana. Y a su vez, también la posibilidad de relacionar eso que les está pasando con otros textos de literatura que también tienen que ver con efectos similares, como algo que implica que algo se achique, que alguien se achique, que alguien sea grande. Piensen en algunos textos, Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, y ahí podemos ir hilando una cantidad de personajes, de autores y de textos que nos van acompañando en ese achicarse y agrandarse para poder pensar que dentro de una nuez puede haber una persona. Bueno, la imaginación en ese sentido todo lo puede, y evidentemente estas y estos estudiantes algunas lecturas han tenido, algunas experiencias han tenido, y por eso han podido construir esta práctica con Graciela Montes, de la cual seguimos ahora en un segundo momento. El segundo momento es el de encuentros con la ficción. Acá le paso la palabra a Angelina para que les narre esta parte. Bueno, esta segunda parte es la parte en que Montes da 2 ejemplos con respecto a cómo ingresar en la ficción. Uno desde la literatura, que es permanentemente es lo que hace Montes, el cruce entre teoría y práctica. Esto vendría a ser muy parecido a la experiencia que ustedes mostraron. Que dice así: me acordé de Cervantes. En un episodio inolvidable, Don Quijote asiste a una representación de títeres en el patio de una venta y, conmovido por el grave peligro que corre el conde Griferos y la bella Melisendra,
en la historia ahí representada, desenvaina la espada para terciar en el conflicto. Destroza a puro tajo varios títeres, los moros que iban en persecución de los protagonistas, y termina desmantelando el relato entero para gran desolación de Meis Pedro el titiritero. Siempre la literatura acompaña, ¿no? Y también recuerda otro más cotidiano que este, lo amamos con Analía y con Arnaldo porque es maravilloso, dice, también me acordé de Encarnación, una tía abuela mía incorporada muy tardíamente a la vida urbana, quien en el encuentro con la televisión había a la vez deslumbrado y sumido en el desconcierto. En un primer momento había tendido a creer, como el de la triste figura, que todo lo que aparecía en la pantalla era un reflejo fiel, una foto de un acontecimiento real. Y se indignaba por la conducta de los malos de las telenovelas de la tarde, al punto de reclamar a los gritos que la justicia hiciese algo para proteger a los protagonistas de tantos atropellos. Pero pasado un tiempo y muchas burlas, se había vuelto cada vez más escéptica con respecto a lo que sucedía dentro de la pantalla, hasta descreer también de los noticiarios. Por ese entonces transmitieron la llegada del hombre a la luna, y Encarnación siguió la transmisión con el mismo interés y el mismo escepticismo con que veía los dibujos animados. Para corroborar su escepticismo, dejó la pantalla, salió al patio a mirar la luna. Estaba donde siempre, bien clara, y tal como ella lo había supuesto, sin la menor sombra de cohetes o astronautas. Bueno, sigamos. Todos esos encuentros, el de la niñita filósofa, con el cuento de nuez, que es, pero no es, el de Quijote con los sucesos del retablo, el de Encarnación con los acontecimientos de la pantalla chica, los encuentros con la ficción son encuentros fuertes y conmovedores siempre, y a veces también desconcertantes. Un cuento es siempre, a la vez, lo más natural y lo más extraño. Esta idea de Montes, retomando un poco lo de ustedes y lo que dijo Arnaldo, el tema de la palabra, la importancia de la presencia en la palabra, en estos momentos históricos, como dice María Emilia, que la palabra tiene una delgadez, que está delgada, que es muy sintética, ingresar a estos mundos posibles, consideramos esa idea que desde que el niño nace la palabra tiene que circular y tiene que ir viendo y el niño va pidiendo y hay que arriesgarse a tomar la palabra, hay que arriesgarse a que el niño escucharlos, leer niños, como dice María Emilia López, escuchar qué es lo que plantean, qué es lo que dicen ante esta problemática, cuáles son sus reacciones, y ahí ir creciendo con ellos. Esa imagen que anda dando vuelta por ahí aún, igual el niño está quieto, sentado, escuchando, es una imagen al día de hoy, no, porque estos niños son otros niños de otro momento histórico. Y ellos en ese movimiento, en ese parecer que no nos escuchan, después retoman la idea y la traen. Y te paso la posta, Analía, para que narres tu experiencia con Nicolodo y tu sobrino. Te corté la transformación, pero bueno, yo soy así. La cosa fue así. Estábamos en un cumpleaños de grandes y había un niño que ya se estaba incomodando de tanta quietud en ese cumpleaños de grandes porque estar reunidos junto a la mesa comiendo y tomando no es entretenido para ningún niño, como ya lo sabemos. Entonces, a mí se me ocurrió contarle un cuento a Ciro. Ciro, en ese momento, tenía 2 años y 4 meses. Era el cumpleaños de su abuela. Y
decidí que le iba a contar Así nació Nicolodo, porque yo siempre tengo adentro de mi cartera alguna latita de azafrán, de esas donde viven los odos. Bueno, le conté, así nació Nicolodo, y por supuesto le mostré la latita de azafrán y le dije que ahí adentro estaba durmiendo Nicolodo y que se la regalaba y que lo cuidara muy bien. Y se la quedó. Meses después, los papás le contaron a Ciro que la mamá iba a tener un bebé. Varios meses después, cerca de 7, 8 meses después. Y cuando la mamá empezó a tener una panza un poco más abultada, un día le pregunta a Ciro, ¿sabés qué es lo que tiene mamá acá adentro? Sí, le dice, ahí adentro está Nicolodo. Cuando me lo contaron los padres, yo realmente pensé cuál era la fuerza de un relato y cómo el niño estaba convencido de que Nicolodo podía estar en la panza de su mamá, tal cual había sucedido en el cuento. Ese es un cuento que particularmente a mí me gusta mucho contar. Y una vez fui a contarlo a una reunión de padres en el padres de niños que iban a ingresar a sala de 4. O sea que eran niños pequeños y padres que estaban en algunos casos inaugurando su experiencia de transitar por el jardín. Y yo siempre tengo muchas de esas latitas para contar el cuento. Después que lo conté, traté de buscar aquellos rostros de los papás o mamás que me habían parecido que estaban más reacios a entender que allí en esa latita podía vivir un odo. Entonces los fui localizando durante el relato y les dije, mira, acá te regalo esta latita, y acá adentro vive Nicolodo. Abríla despacio. Los papás y mamás estaban con sus niños en la reunión. Y era conmovedor ver cómo ese papá de gesto adusto, incrédulo absolutamente, levantaba con cuidado la tapa de la latita de azafrán de sabor 15 y con su niño, su niña, espiaba adentro y el niño le decía, ¡shh! Está durmiendo, tapalo que está durmiendo. Y el papá cerraba la latita y yo pensaba, bueno, uno más adentro, uno que logró, a pesar de su escepticismo, como dice Graciela Montes, esa deliberada suspensión de la incredulidad, había logrado traspasar esa frontera indómita y entrar en el mundo de la ficción, contra todos los pronósticos. De eso se trata la literatura. Y no hay edad para la literatura. Por eso es que María Teresa Andrueto muy bien señala hacia una literatura sin adjetivos. La buena literatura es literatura, no importa la edad de aquel que la reciba. Bueno, y yo voy a cerrar con un tercer momento de este texto de Graciela Montes de La frontera indómita. Acá está. ¿Qué dice? Cuando le contamos un cuento a un chico, y yo agregaría, cuando le contamos un cuento a cualquiera, estamos dejando inauguradas algunas cosas. Por un lado, le garantizamos que existen discursos imaginarios deliberados,
construcciones hechas de palabras y gratuitas, o por las que al menos no hay que pagar el precio de la referencia. Otros mundos redondos, encerrados en sí, independientes por tener sus propias reglas internas, aunque por supuesto vinculados de muchos y muy complejos modos al mundo real, mundos imaginarios a los que se puede ir de visita. Pero no solo inauguramos eso, también, y por el solo hecho de estar contando, inauguramos el contar como la llave para ir de visita a esos mundos. Así, contando, decimos, al contar, se entra en el cuento. El acto de contar enseña a entrar y salir de la ficción. Ambos, el cuento y el contar, son solidarios, se necesitan. Por un lado está el cuento, supongamos que un cuento de autor, el mundo imaginario que construyó palabra a palabra cierta persona en un cierto día, y por otro lado está el contar, el pasaje de ida y vuelta a ese mundo que otra persona en otro cierto día construye con dos ingredientes fundamentales: su tiempo y su voz. Y esto es básicamente así siempre, aun cuando se haya pasado de la audición de cuentos a la lectura. El lector le sigue prestando su tiempo y su voz interior al cuento, y solo en ese tiempo el cuento vive. Silencio. Está por comenzar la ceremonia. Pendemos de la voz o de la letra. Había una vez, y se abre la casa imaginaria. Nos deja que la habitemos. Al principio es extraña y tal vez nos sorprenda que haya cosas que nos recuerden tanto el mundo, aunque todo el ritual, la voz, la modulación de esa voz, el libro, nos señale constantemente que lo que ahí sucede es y no es al mismo tiempo, como la nuez. Poco a poco nos vamos familiarizando. Le descubrimos los trucos a la casa imaginaria. Notamos que suelen estar dispuestas de cierta manera las habitaciones. A esa palabra que viene ahí ya la estábamos esperando, y a esa repetición también. Díganme si no es así con los niños. Nos gusta anticiparnos y corearla junto con el que cuenta el cuento. El cuento sigue. Es un hilo que no se corta. De pronto, al doblar un recodo, nos acompaña hasta la puerta. Colorín colorado, por aquí se sale. Este cuento se ha acabado. Ya estamos afuera. Otra vez en el mundo. Exiliados hasta la próxima ilusión de ese sitio donde las nueces eran y no eran al mismo tiempo. Graciela Montes, La frontera indómita. Dice Graciela Montes que la ficción ingresa temprano en nuestras vidas. Basta con haber oído una sola canción de cuna o una sola deformación cariñosa del propio nombre para saber que a veces las palabras hacen cabriolas y se combinan entre ellas para formar dibujos. Dos experiencias les vamos a narrar del libro de María Emilia López, Un mundo abierto, cultura y primera infancia. En la primera escena dice una sala de un centro infantil. Reúne a niños de 6 meses a 1 año. Entre los juguetes dispuestos hay 2 canastos de libros en el piso. Los bebés que gatean se acercan, los toman, los sacuden. Uno de ellos disputa con otro el libro No te metas los dedos en la nariz, de Benoît Charlat.
El que triunfa lo toma de las tapas abiertas y se lo pone de sombrero. Intenta gatear con el libro en la cabeza, lo pierde y abandona el interés por él. El niño que lo había perdido se lanza por el libro. Lo observa, lo abraza, mete los dedos en los agujeros una y otra vez, observa al lobo de la contratapa y gruñe. Muerde el libro. En esta historia, el lobo muerde los dedos de los niños. Lo ojea, se ríe, hace los ruidos de un auto que aparece en una ilustración pequeñísima de la página 4, lo cierra y se lo lleva a su maestra. Ella le propone leérselo. El bebé se queda sentado y atiende con entusiasmo durante varios minutos. Así leen los bebés. En esos gestos mínimos, arte y juego se fusionan y permiten el ingreso en la cultura escrita y la lengua del relato. ¿Qué ocurriría si los libros no estuvieran disponibles a ras del piso y su uso dependiera de la iniciativa del adulto únicamente? ¿Los bebés habrían actuado de tantas maneras distintas? ¿Habrían aparecido esas iniciativas y esa exploración? Decíamos en este taller y en otros encuentros que los libros disponibles que estén es una condición, la mediación es una condición también, y los libros accesibles también es una condición, que estén al alcance, y que estén al alcance de la mano, al igual que están los juguetes y los objetos de una sala. En esta primera escena, ese libro es texto y es juguete a la vez, y no hay distinción entre uno y otro. Ángel, te paso la segunda escena. Dale. Ingresamos ahora, María Emilia siempre nos interpela. Esta escena es una escena fuerte. Y dice, en una sala que reúne a niños de 2 y 3 años, en un jardín maternal. Están leyendo por primera vez el libro Tengo miedo, de Ibar Dacol. Es un libro particular. Tiene imagen que sugieren inequidad o violencia. Las ilustraciones muestran parte de la realidad social colombiana y de muchos otros países. El relato literario se dedica a problematizar los miedos nocturnos de Eusebio, habituales para muchos niños. El relato plástico pareciera desplegar otras razones posibles de sus miedos, no explícitas en la escritura, ligadas a los desplazamientos, secuestros y pérdidas. Cuando las maestras leyeron por primera vez el libro se inquietaron, aunque una de ellas le gustó especialmente. Luego lo leyeron con los niños muy interesados, pero hay una ilustración especialmente complicada. Eusebio va enumerando las características de todos los monstruos a los que les teme. Los que tienen cuernos, los que son transparentes, los que tienen colmillos, los que vuelan en escoba y en la nariz les nace una verruga, los que se esconden en lugares oscuros y solo dejan ver sus ojos brillantes. Y aquí, en esta parte del relato, la ilustración muestra a un monstruo enorme que le roba el hijo a un papá que se ve disminuido frente al poder del monstruo. El hijo, secuestrado, estira los brazos hacia el padre sin éxito. Esta escena no se resuelve en el texto ni en la ilustración. Concluye así. Las maestras se preguntaban, ¿qué va a ocurrir con esto cuando lo leamos? En la primera lectura, ese hecho pasó aparentemente desapercibido. En la segunda lectura, Lucía se preocupó y le dijo, mirá, le están robando el hijito. Todos comentaron preocupados a esta escena, preguntaban qué iba a ocurrir. Las maestras hicieron un silencio de respuesta, un poco por la sorpresa y otro poco para dar lugar a la hipótesis de los pequeños lectores. Ese silencio se rompió cuando Juan lector, ya enamorado de este libro desde la primera lectura, les dijo a su compañero, no se preocupen, se lo podemos devolver. E hizo el gesto de tomar entre sus manos al hijo raptado por el monstruo y lo devolvió al padre impreso en la página. La situación se distendió,
De allí en adelante, cada vez que leen este libro, ellos, los niños, suman esta escena, le dicen a su maestra que esperemos a dar vuelta a la hoja y repiten, no te preocupes, te vamos a devolver al hijito. Hacen el gesto con las manos y siguen adelante. Este libro ya tiene una escena más escrita por un pequeño grupo de lectores comprometidos. Debemos avisarle a Ibar Dacol, su texto fue revisitado por otros escritores. Alrededor de Tengo Miedo se conformó una pequeña comunidad de lectura. Hay un subgrupo de niños y niñas que están enamorados del libro y cada uno de ellos reclama la presencia de los otros 3 o 4 cuando se disponen a leerlo, como si fuera un placer que crece cuando se comparte con los que sienten igual de intensamente la relación con ese objeto artístico. Una de las 3 maestras del grupo es la más interesada en este libro. Ella también dice, me encanta, como dice Juan, cuando quiere leer Tengo Miedo. ¿Me lees el libro que me encanta? Y los niños la buscan especialmente a ella, con complicidad en el momento de la lectura. Acá me parece que hay muchas puntas que nos comparte María Emilia López en una experiencia colombiana en la cual ella trabajó mucho tiempo con niños con la problemática de los cárteles y las familias diezmadas. Que por ahí es para pensarlo, para empezar a pensar cómo seleccionamos ante estas problemáticas u otras, no necesariamente, ante esos cuentos o esos textos literarios que a nuestra mirada y desde nuestros propios miedos decimos, esto no es para vos. No es una obligación, pero me parece que es una cuestión que tenemos que empezar a pensar, a reflexionar, que el niño ve y sabe más de lo que uno cree y tenemos que escucharlo. Acá la solución entre ellos y ese niño que le dice, quédense tranquilo que se lo vamos a devolver. O sea, no sale la respuesta del docente, la respuesta sale de un niño que tenía otra mirada sobre ese texto, o le pasaban otras cosas, o no sabemos, o como dice María Emilia, ese texto se le escribió un párrafo, y son niños de 2 años. O sea, son niños que por ahí nosotros decimos, como hay varios, como El Pato y la Muerte, como El Topito Virolo, que son textos bien profundos literarios que transgreden como todo el arte. No son lineales, no tienen un lenguaje fáctico, sino que tienen un lenguaje metafórico. Así como la experiencia que contó Analía, en el cual ese niño resolvió la situación de un hermano a través de un texto que trajo de su camino lector para resolver, o esa historia que cuenta Michel Petit cuando dice que se escriben libros y que una niña que es adoptada ya no sabe en qué libro regalarle para que resuelva el tema de la adopción de padres preocupados por esa situación. Y ella va a la librería y pide que le compren Tarzán, y que a partir de ese texto ella fue resolviendo sus problemáticas y pudo hablarlas. Entonces también ser lector, ese niño lector es un niño que tenemos que darle la posibilidad de que hable, de que exprese, como el otro niño que hace todo un trámite para volver a quedarse con ese libro, cuando el otro se descuida, se lo quita y se va a hablar, y le va a pedir al docente que se lo lea. Ahí hay un docente atento a la situación. Y María Emilia López, tanto como Graciela Montes, las 2 autoras que quisimos traer hoy, primero porque María Emilia López la trae siempre a Graciela Montes, y segundo porque Graciela Montes es un puntal muy fuerte, un mojón muy fuerte dentro de la literatura, para poder reflexionar y empezar a pensar, y María Emilia, las 2 tienen una práctica, tienen eso que por ahí decimos, bueno, ¿y qué hacemos en el aula? No, ellas cuentan esa anécdota que se convierte en experiencia cuando la narro.
cuando la escribo, cuando la comparto con otro, cuando la reflexiono. Y esa es una de las cosas que nosotros insistimos tanto en la capacitación como en los diseños. O sea, ustedes construyen conocimiento, los profesionales de Inicial construyen conocimiento. Tienen que creérsela y empezar a escribir. No sé quién quiere seguir. Yo voy a retomar algo de lo que dijo recién Angelina con respecto a qué lo que hacemos en esas prácticas dentro de las salas. Con un texto de Aidan Chambers, Dime, un fragmento en la introducción que dice así: existe una correlación entre la riqueza del ambiente de lectura en el que viven los lectores, y hemos visto las imágenes de las chicas que nos han compartido, que da cuenta de esa riqueza, ¿no? Y la riqueza de su conversación sobre lo que han leído, el papel del mediador. Los niños, a quienes se les ofrecen libros apropiados y bien elegidos, a quienes cada día se les lee en voz alta, de quienes se espera que algún día lean por sí mismos con la misma frecuencia y que son estimulados para que conversen informalmente entre ellos y con sus maestros sobre sus lecturas, como pasaba con estos niños, ¿no? Lograron resolver el conflicto del niño sustraído a ese personaje del libro, y en un gesto inmaterial y no por eso menos real, le devolvían el niño sustraído. Bueno, son estimulados para que conversen informalmente entre ellos y con sus maestros sobre sus lecturas, están bien preparados para participar en el tipo de conversación formal de la que hablamos aquí, porque todo el libro refiere a esto, a poder conversar sobre los libros. Aquellos a quienes no se les ha puesto tanta atención probablemente no podrán responder con la misma presteza a este planteamiento. Y para ir cerrando, estuvimos tejiendo y ahora vamos a destejer. Y por eso les vamos a leer El señor Lanari de Emma Wolf en este libro precioso que se llama Los Imposibles. A las 9 de la mañana del domingo, el señor Lanari comenzó a destejerse. Y fue así, como todos los días antes de salir de su casa, se despidió de su perro Firulí con un abrazo y un beso en el cachete. Pero esta vez, una hebra de su gorro de lana quedó atrapada entre las mandíbulas de Firulí. Ninguno de los dos se dio cuenta. El señor Lanari cruzó el jardín y llegó a la vereda. Como Firulí rara vez se molestaba en abrir la boca, la hebra de lana tampoco zafó de entre sus dientes. Y fue ahí justamente cuando el señor Lanari empezó a destejerse. Por suerte, era domingo. A medida que se alejaba de su casa, el destejido avanzaba. Camina que te camina, desteje que te desteje. Detrás de él iba quedando un tallarín de lana de colores cambiantes. El señor Lanari se sentía cada vez más disminuido. Cuando paró en la esquina de la confitería para comprar merengues, ya se había destejido todo por arriba. Encima del bolsillo del chaleco no había nada. Y así siguió. Punto por punto, paso a paso, el destejido avanzó hasta la cintura y más abajo. Por suerte era domingo, porque todos los domingos
iba a visitar a su abuela. Cuando llegó a la puerta de la casa de su abuela, en el lugar donde debía estar el señor Lanari, solo quedaban las medias, que también habían empezado a destejerse. Cuando la abuela lo vio, dijo, ¡pero qué barbaridad! Entonces agarró un par de agujas, ensartó los puntos sueltos de las medias y desde allí empezó a tejerlo de nuevo. Todo, completo. Tejió al señor Lanari de pies a cabeza. Cuando llegó al gorro, naturalmente, apareció Firulí con la punta de la hebra todavía en la boca. Solo la abrió cuando los tres se sentaron a comer merengues. Y colorín colorado, por hoy este cuentito se ha terminado. Y colorín color otro día te cuento otro. Muchas gracias por la participación. Queremos agradecerles y comentarles que en este segundo encuentro habíamos pensado una consigna de escritura que se las vamos a hacer llegar a través del campus virtual para que con el tiempo suficiente puedan ir apropiándose de los textos que les hemos sugerido y otros que podrían agregar sin ningún inconveniente, porque cada quien en su camino lector tiene varios textos de los cuales se ha ido apropiando en este ejercicio de la profesión docente. Así que de mi parte les agradecemos profundamente por esta posibilidad de llegar a ustedes con este segundo encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, un placer. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que hermoso. Y los mensajes, les voy a pedir por favor, que seguramente que lo van a hacer, van a entrar al Facebook y van a leer los mensajes de todas las profesoras y profesores que han participado, que son un montón. Y la verdad que es maravilloso escucharlos, esas narraciones y esas lecturas que han hecho. Creo que son parte de lo que deseábamos y queríamos que suceda en esta formación. Así que fue un placer. Estuve un poco del otro lado también, viendo por Facebook todos los mensajes y son maravillosos, todos de agradecimiento. Así que bueno, creo que cuando los lean se van es un mimo. Creo que va a ser un mimo para cada uno de ustedes. Y a las profesoras también del Jardín 71 les agradecemos muchísimo. Sabemos que es un esfuerzo también para todos estar en este horario haciendo un conversatorio, pero bueno, la verdad que todo fue muy lindo. Y como dijo Arnaldo, después se va a subir al campus, se va a este conversatorio va a estar grabado, así que también se puede subir al aula, porque Augusto, nuestro técnico, que es maravilloso también su trabajo, nos va a ayudar y nos contó que lo está grabando. Además de quedar en el Facebook, también va a estar en el campus por donde ingresan las docentes que se inscribieron en este tramo formativo. Ahí también estará colgado como todas las consignas, los autores que ustedes les van dejando, las revistas, los capítulos que a veces les quieren compartir. Así que bueno, damos por finalizado este encuentro. Un placer enorme, vuelvo a repetirlo. La verdad que hermoso. Gracias a todos los que están del otro lado y que participaron, casi un promedio de 180 aproximadamente personas que se fueron conectando. Así que bueno, muy amables a todos, muchas gracias y nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.